todo el conjunto para poder, ya coordinar estas acciones que cuántas instituciones estamos vulnerables prácticamente o estamos en peligro, ¿no? Gracias. Muy bien. Gracias por su participación, maestro Reinaldo. De igual forma se va a hacer llegar esta, digamos, participación o esta acotación al área de presupuesto para ver qué podemos hacer. Sí, porque es cierto, dentro de lo que son el mantenimiento correctivo o preventivo que vemos el tema, ¿no? La estucación o arreglo de techo, incluso es un poco, el monto es elevado, como sabemos. Pero muchas gracias por su participación. Ahora, el maestro Jaime también creo participó, disculpe. Los municipios nos piden que proyectos y que tengamos dinero. Y la profe Eliana, eso es cierto, más allá muy bien. Es cierto, algunos aliados estratégicos em, piden proyectos o a veces hasta concursos que se han ganado durante estos años. El año 2020 a fines se ganó el concurso con una institución de Humahuañapampa para su cerco perimétrico. Sí, entonces también nosotros tenemos una data de repente de algunas instituciones que están dañadas. El área de infraestructura también se está encargando de eso para ver qué podemos hacer y qué actuar durante este año 2023. Sí, porque el anterior año se ha aplicado y al menos el cerco perimétrico que estaba colapsado se ha podido arreglar. Muy bien, vamos a ponernos en un escenario de riesgo. Sí, como pueden apreciar, es un sismo seguido de incendio. Es un ejemplo que he considerado en esta PPT, que a las 12 horas se produce un movimiento sísmico en Tarapoto y al minuto se reporta con las magnitudes, donde hacía en Yurimaguas, en Amazonas, y después se visualiza que viviendas, hospitales, centros de salud, vías de tránsito tienen daños significativos, ¿sí? La población viene colaborando para rescatar personas atrapadas. Es lo que pasa, ¿no? A veces cuando estamos en un sismo, digamos, primero ya es desesperación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Guardar la calma. Posterior al adverso, es de humanos ayudar, pero siempre cuidándonos primero nosotros. ¿Sí? Entonces, en este escenario de riesgo, vemos que el servicio de luz, agua, telefonía se cayó, se encuentra interrumpido. No se tiene comunicación y el local escolar de San Pedro, nivel primaria, está aislado por un colapso. El puente se ha caído y la institución se ha quedado aislada. No se puede llegar. Y hay 502 estudiantes que no sabemos a ciencia cierta si están afectados. La infraestructura educativa también se ha visto afectada. Entonces, aparte de lo que ha habido el sismo, hay un incendio, ¿sí? Y esa institución ha quedado aislada. Entonces, ¿cómo es la acción de preparación primeramente ante el incendio? ¿Se ha ocurrido en la misma institución educativa o en algún lugar cercano a la institución que afecte la salud, integridad del estudiante o del docente? ¿Sí? Entonces tenemos que realizar un mapeo, una observación vamos a identificar, por eso es importante, colegas, en nuestro plan de gestión territorial, identificar los peligros latentes que tenemos, ¿sí? Y después del adverso, también vamos a identificar los peligros de un radio de 500 metros de la I. Como dije, a veces puede haber, no sé, un grifo rural, una pendiente, ¿cuál es? Y hay que ver todo, ¿sí? Hay que ver mínimo 4 puntos de evacuación. Los espacios alternos o puntos de evacuación masiva tienen que ser definidos y formalizados, porque un punto de evacuación masivo no puede ser cortito, puede llegar a ocurrir algo peor, ¿no? Un estudiante se puede caer, alguien se puede caer y la desesperación va a hacer que todos los estudiantes lo pisen y pueda pasar algo peor. Tenemos que ubicar plano de evacuación en las rutas, tenemos que programar simulacros inopinados de incendio, no sabemos cómo va a llegar, no contamos con bomberos, no contamos con bomberos, colegas. Entonces yo voy a programar también, tengan en consideración el uso de extintores. Se ha estado capacitando instituciones en uso de extintores, en uso de primeros auxilios. Para este año vamos a seguir capacitando, vamos a seguir visitando instituciones para el manejo adecuado de extintores, para brindar primeros auxilios.
¿sí? Y acá podemos apreciar en los responsables las brigadas que se activan desde ya, la brigada de evacuación, la brigada de señalización, la brigada de primeros auxilios, la brigada de protección, de soporte socioemocional. Tan importante es el soporte socioemocional después de algún adverso, porque incluso no sabemos que uno de nuestros colegas es nervioso, ¿no? Entonces, ¿cómo actuamos? Vamos a calmar al colega, a los niños. Tenemos nuestros kits de soporte socioemocional también. Acciones de respuesta, como dije, la evacuación de esos estudiantes, las brigadas se activan, comunicar el fuego producido de las brigadas, la brigada de primeros auxilios, la brigada contra incendios, llamar a los bomberos, en este caso no tenemos bomberos, comunicarnos con Seguridad Ciudadana, con el PNP. Ahora, yo quiero que alguien me diga, por favor, un extintor, ¿ya? Esto es importante. El que me diga se va a ganar una mochila de lona, ¿sí? Entonces, una mochila de lona con su planificador, con todo. Quiero que me diga, con un extintor, acá está la mochila, colegas. A ver, este precio. No sé si la apreciaron, pero bueno. El extintor sirve para apagar un incendio o sirve para apagar un inicio de fuego. ¿Quién desea participar? Ingeniero, Un inicio de fuego. extintor, A ver, ingeniero, a ver, tenemos dos participaciones. Es una maestra y el profe Darío, creo. A ver, Es vamos a un darle primero el paso matafuego. a las damas. ¿Quién habló primero? La profe Eliana. Yo, La profe Ana ingeniero, Paula. buenas tardes. Buenas tardes, Ingeniero, profe. buenas tardes. ¿Quién va a participar? Profesor, un extintor tiene que ser prioridad en una institución educativa. Y este año, cuando regresemos a vuestra institución, tiene que haber, porque siempre hay una fuga de fuego en vuestra institución, donde necesitamos para poder prevenir, para que no se extienda ese fuego. Y es prioridad para poder apagar lo que es el incendio. Ya, muy bien. Gracias por su participación, profe Eliana. Pero usted me ha dicho que es para apagar el ingeniero, incendio, ¿ah? No está bien eso. Muy Ingeniero, bien, pero ¿yo profe puedo Elianita se participar? ganó su blog. Muy bien. Ingeniero. Profe Ana Paula, adelante, Bien, por favor. ingeniero, colegas, muy buenas tardes en la sala. Efectivamente, yo puedo dar a conocer, es muy necesario, importante, un extintor en cada institución, ¿no? Es para apagar el inicio del fuego. Perfecto. Muy bien. Gracias, maestra Ana Paula. Usted se ha hecho acreedora de su mochila de lona con todo su planificador y su agenda de Prevae. Y la profe Eliana, bueno, se ganó un blog porque nos dijo que ella podía apagar un incendio. ¿Sí? Muchas gracias. Profe Darío, algo que acotar, por favor. Le voy a regalar a usted una agenda. Vamos, profe Darío, algo que acotar. Usted quería participar, por favor. ingeniero, buenas noches, colegas directores, muy buenas noches. En realidad el extintor se utiliza cuando el fuego está empezando, es decir, en el inicio de lo que viene a ser el incendio. Gracias, ingeniero. Per- Perfecto. Gracias, profe Darío. Se ha hecho acreedor de una agenda. ¿Sí? Entonces, muy bien, colegas, hemos recibido 3 participaciones, ya sabemos de qué sirve un extintor. Señor Ahora, Esquita, un tiempo técnico. ¿Está anotando todos los premios? Por favor, cuida que se olvide usted. sí, doctorita, sí lo tengo anotado y también, por favor, pedirles a los colegas, la siguiente semana tengo un curso acá en Cusco, les voy a mandar el link para que se puedan matricular, voy a ser ponente de lo que es primeros auxilios, invitarlos también. Y de esta semana que viene a la siguiente, por favor, se apersonan a la UGEL para que pueda entregarles sus premios. Muchas gracias, doctorita. El profe Wilber tiene una participación. Adelante, maestro. Ingeniero, buenas noches, colegas. Estoy hablando de la misma manera. Simplemente quería participar que hay distintos tipos de extintores, ¿no? Hay extintores para apagar el inicio del fuego y otro extintor también que existe para la sala de cómputo, para de repente haya una chispa o algo, o para poder de repente prevenir el desastre, nada más, ingeniero. Muy bien, profe, muchas gracias. No vi, profe Wilber, ¿cierto? Entonces también a él le vamos a dar un blog de notas. Al profe Wilber ya lo tengo anotado.
A ver, el profe Del Jaime también profesor, quisiera participó. participar, por favor. Claro, profe, deme un minutito, por favor. Voy a anotar los que tenemos acá. La profe Luz, la profe María del Carmen y el profesor Jaime. Tienen su blog también. Perfecto, la profe Ana Paula con su mochilita. Adelante, profe Marina, por favor. Ujú. Ante todo, muy buenas noches con todos los presentes en la sala. Quisiera acotar un poquito de lo que es justamente se tiene que verificar que los sectores estén, digamos, recargados en este caso, porque da el caso en algunas ocasiones que lo tenemos como adorno, como se puede decir, en las instituciones educativas. Eso por un lado. Otro, la fecha de vencimiento también se debe de estar controlando siempre. Y otra cosa sería muy oportuno, ingeniero, que nos socialice o no sé, nos envíe por WhatsApp el procedimiento, la forma, porque no todos los colegas sabemos utilizar el extintor, entonces eso sería oportuno. Entonces, prácticamente algunas veces lo estamos dejando de lado esa parte, pensando que tal vez no nos puede suceder, ¿no? En la institución educativa cualquier tipo de incidencias en cuanto a incendios, profesor, ingeniero Oscar. Muy bien, muchas gracias, profe Marina. Y es muy importante, como usted dijo, también el profe Rómulo indica que necesitan un taller sobre extintores. Sería en vano que yo les mande material digital del uso de extintores. Lo que tenemos que hacer es práctico. Y sí, vamos a tener un taller dirigido para todos, con muchos premios, vamos a usar extintores. Voy a formular el plan desde ahora, ya es un hecho. Vamos a hacer un taller presencial de primeros auxilios y uso de dispositivos de seguridad como es el extintor, para que todos tengamos conocimiento de eso. ¿Sí? Ahora, profe Marina, de repente, para que se gane una mochila de lona. Usted me dijo, perfecto, está en lo correcto. 1, fecha de vencimiento, ¿cierto? 2, si está recargado o no. 3, ¿cómo se llama la prueba que se le hace al extintor? A ver, profe Marita, antes de que participen otros colegas, le voy a dar la base a usted para que se gane su mochila de lona. ¿Cómo se llama la prueba que se le hace al extintor? Creo que se salió. Estoy acá, estoy acá. A ver, vamos, profe Marina, ¿está ahí? Sí, ingeniero, estoy en la sala. Muy bien. ¿Cada cuánto se hace la prueba y cómo se llama? Supongo que es cada año, en vista de que, mira, como yo tenía esa duda hace rato y justamente le preguntaba, era porque nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en mi institución educativa aquella vez estaba ya había pasado la fecha de vencimiento, por ejemplo, ¿no? El material que contiene el extintor, y entonces hemos tenido que llevarlo para recargar, ¿no? Entonces, a veces, como le decía antes, desconocemos y en el mismo momento de los hechos nos damos cuenta de que esas cosas a veces lo dejamos a un lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el extintor lo hemos hecho recargar y bueno, lo que nos han dicho es que cada año se tiene que hacer esa recarga o en todo caso también si no se utiliza se pasa su fecha de utilización, digamos, en este caso. O sea, lo que yo podría manifestarle en lo poco que sé de este tema es eso, ingeniero. Muchas gracias, profe Mari, se ha hecho acreedora de su blog. Sí, pero aquí tengo a alguien que me ha indicado algo. La profesora Luz, que es acreedora de su mochila de lona. La prueba hidrostática. Ya los demás colegas participaron después, pero ella anotó primero. Se ha hecho acreedora de su mochila de lona. La prueba hidrostática sirve para verificar la presión que tiene el extintor.
Si ese extintor revienta la prueba hidrostática, ya no sirve. Como dijo la profe Marina también, se recarga cada año y tenemos que moverlo. Ahí se activan las brigadas. La brigada de incendios y primeros auxilios es responsable de verificar si el extintor está bien, si revisión mensual y darle una movidita. Porque ustedes saben que el PQS, el polvo químico sólido, a veces se queda ahí abajo. Entonces la presión, puede tener presión, pero yo disparo y no sale. He tenido un caso en Pichariquimbiri que estábamos haciendo una capacitación, el extintor estaba bien. Tenía su manija, estaba cargado, estaba ok, según lo que se decía. Hemos tratado de probarlo y no salía nada. ¿Qué había pasado? Que el polvo químico se había solidificado abajo. ¿Sí? Muchas gracias por su participación, queridos colegas. Quedo con el compromiso, para no irnos ya del tema, de ver lo del taller presencial que se va a dar para todos. ¿Sí? Ahora, para no salirnos del tema que estamos viendo, que es el plan de gestión, ya hemos visto cómo se va a prevenir, cómo reducimos y qué pasa en este caso si hay suspensión de labores. ¿Sí? ¿Qué pasa si, digamos, no sé, nuestra institución ha colapsado? ¿Qué hacemos? Se convoca reunión con docentes, APAFA, se evalúa la condición, se llama a la UGEL. Mi persona, en caso en mi condición de coordinador de gestión de riesgos, viaja con el ingeniero de infraestructura, se aplica la ficha EDAN, que es la ficha que muestra los daños en la institución educativa. Se diseña el plan de seguridad y de continuidad del servicio educativo. ¿Dónde van a llevar clases esos niños? ¿Se les va a reubicar? ¿Va a haber un local de repente alternativo? Se coordina acciones de reforzamiento. Se le arriesga el recableado, se ve el tema. Sí, ahora de repente se ha desplomado y se ha afectado cubiertas metálicas, se ha destruido, no sé, una columna, se ha caído, el techo se ha caído, se ha roto todos los mobiliarios. Tenemos que ver la limpieza, ver qué podemos sacar todavía de ahí. ¿Sí? Ahora, coordinación y comunicación. Entonces, acá dice establecer la comunicación con el EMED de la UGEL y el COES. Queridos colegas, ¿quién me dice qué es un EMED? Se va a ganar una agenda. A ver, ¿qué es un EMED? Muy bien, tenemos una participación de la maestra Eliana. Bien. Muy bien, profe Marina, Marina, le doy el micro, por favor. Díganos qué es un EMED, a ver. Emergencias y desastres en el sector educación. Casi, cerquita, cerquita. Le voy a dar un bloc de notas a la profe Marina, pero estamos cerca. Vamos, colegas. Son ¿Qué es espacios, EMED? son espacios de monitoreo de emergencias y desastres. Le ganaron al profe Reinaldo, la profe 885. ¿Quién es la profe del 885, por favor? Le voy a dar el micro. Soy el maestro Abraham. Buenas noches. Profe ingeniero. Abraham. Así es. ¿Cómo está, profe Abraham? Estaba bien todo, del sector salud me puso al final. Dígame. Espacio de monitoreos y desastres nomás. Perfecto. Eso es lo que tenemos. ¿Qué tenemos en LOGE? Son los espacios de monitoreos de emergencias y desastres. ¿Sí? Entonces, cuando pase un adverso, Dios no quiera, un sismo, ¿qué hacemos? Nos comunicamos con la UGEL. En este caso, puede ser con su especialista, puede ser conmigo, puede ser con la dirección, puede ser con... Y el EMED, que es nuestro espacio de monitoreo, en este caso en que yo estoy encargado, va a actuar inmediatamente.
¿Sí? Entonces, profe, Abraham, se ha ganado su agenda, ¿sí? Lo tengo anotado, venga por favor a recogerlo, ¿sí? Muy Está bien, bien. vamos a seguir. Vamos a seguir con lo que es la coordinación y la comunicación, ¿sí? Ya dije que al EMED y al COES, nosotros ya nos encargamos del COES Educación. Frente a la emergencia utilizada, frente a la emergencia y desastre, utilizando medios de comunicación establecidos. ¿Qué tenemos? Tenemos el celular, nadie se despega el celular, colegas. Todos tenemos celular, ¿no? Entonces, nuestro aliado primordial es el celular. ¿Qué pasa? Se fue la línea, se fue la red. ¿Qué hago? De repente se ha caído, no sé, mi cerco perimétrico se ha caído. No tengo señal ya, pues mandaré un oficio, tendré que viajar, llevaré un oficio o algún padre de familia que esté allá. ¿Sí? Cuando se aplica la ficha EDAN, tenemos estos datos, los nombres, el grado, el correo, el teléfono fijo celular, de todos, del director, de los docentes, incluso acá falta DNIs, de los niños su número de carpeta, ¿sí? Y seguimiento del plan. Hemos visto ya, colegas, todos estos pasos que se aprecian: prevención, reducción, preparación, respuesta y rehabilitación. En rehabilitación, muy importante, nuestro soporte socioemocional. Trabajamos de la mano con el área de socioemocional de nuestra UGEL. ¿Sí? Nosotros también hacemos pautas activas, socioemocionales. Hablamos de qué pueda pasar. De repente han visto un incendio. Ha habido niños ahí en Yacamatán que han visto el incendio. ¿Cómo quedan? Tienen miedo. ¿Sí? Se crea un trauma psicológico que se va trabajando poco a poco. Ya dije, prevenir, sensibilizaciones directamente a toda la comunidad educativa. Reducir, reforzamiento preventivo, preparación, colocación de señaléticas y aplicación de los simulacros que participamos todos. La respuesta, evaluación de daños de infraestructura y aplicación de repente de alguien que se ha perdido, y lo que es las brigadas, activación de nuestras brigadas. Sí, la rehabilitación ya la dije, a toda la comunidad. Anexos, he puesto anexos porque les voy a mandar, queridos colegas, al chat en estos momentos el plan de gestión de riesgos ya realizado, solo para que lo contextualicen con todo lo que he explicado hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué cosas entra en nuestro plan? Nuestro mapita, que les he dicho que lo podemos hacer a mano, no es necesario tener un mapa en computadora, pero identificando bien, ¿sí? Identificando bien. Les agradezco, queridos colegas. Ahora, yo les voy a dar un premio, este es el premio mayor. Les pido, todos los directores y su equipo de gestión de riesgos, ¿sí? Me puedan enviar el plan de gestión de riesgos virtual y físico por meses partes del OG hasta el lunes 20 que yo regreso. El lunes 20 yo regreso, porque esta semana, como le dije, tengo curso. También los voy a invitar, por favor. Voy a mandarles el link para que se puedan inscribir. El primer director o el primer equipo que me envíe su plan de gestión de riesgos, ok, porque lo voy a revisar. Tengo que revisar todos sus planes. Hasta esa fecha, por favor, 20 de febrero, se va a hacer acreedor a una mochila. No se puede apreciar bien porque se me va, ¿no? Aquí está la mochila. Una mochila de escuela segura, y dentro de ella va a estar todo. Va a estar el blog, va a estar su agenda, va a estar su planificador, va a estar todo. Colegas, es algo para que, no sé, nos sirva, ¿cómo digo? De incentivo. Perdón, estaba hablando con el micro apagado, se apagó. Sí, entonces el primer equipo que me envíe
o el primer director en caso de unidocente que me envíe su plan de gestión de riesgos se hace acreedor a su mochila, con todo de prueba. Tenemos hasta el 20 de febrero, que regreso a la UGEL, queridos colegas. También todos los que se han hecho acreedores de lo que son sus premios pueden recogerlos desde el 20 hasta adelante. Ya tengo anotado todo. Yo le voy a llevar a Yanaoka todo, ¿sí? Así que, queridos colegas, ¿alguna duda, por favor? Ahorita les voy a enviar lo que es el plan de gestión de riesgos realizado al grupo también de directores y también acá al chat en este momento. Denme un minutito, por favor, para enviarles. Pueden hacer preguntas o pueden hacer acotaciones. Muchas gracias, profesor. En verdad estaba muy interesante y didáctico la capacitación del día de hoy. Yo ya le estoy enviando mi resolución. Ya, muchas gracias, profe, y que siga así pues las capacitaciones para poder capacitarnos más y reforzarnos pedagógicamente sobre gestión de desastres, de riesgos, que es muy importante para cada uno de nosotros. Gracias. Señor Osquita, no sé si me puedes permitir. Sí, doctora Gladysita, adelante, por favor. Yo voy a ir enviando los documentos al chat. Sí, les has explicado que el plan de riesgos solo ya necesita completar, ¿verdad? ¿Perdón? Les has explicado a los directivos que ya estás mandando un plan de riesgos realizado para que ya completen, ¿no? Y puedan adecuar un poco a su contexto. Exactamente. Se le está enviando el plan ya realizado, colegas, solo para que ustedes lo contextualicen a su institución educativa, si es unidocente, multigrado, polidocente. Sí, señora Osquita, yo quisiera compartir algo un ratito, porque sí amerita. No sé si me puede ayudar el Inge. No sé si ya se puede ver. Sí se observa, doctora Gladys. Está sin audio. Sí, creo que quise compartir un poco y la mayoría lo ha visto por las noticias. Queridos directivos, la idea, el por qué hoy día hemos empezado también estamos realizando este tema, es precisamente para reflexionar que estamos expuestos a todos. Desde donde estemos, debemos de tener ya un cuidado, una organización, así como una gestión de riesgos de manera pertinente y adecuada. A veces algunos directivos dirán, pues, es un tema trillado, es un tema que ya lo conocemos. No, es un tema que queremos recordar, que queremos refrescar para que entendamos que para el desastre natural que pudiera pasar por diferente índole, somos una cosa pequeña. Entonces debemos estar preparados para que todos en algún momento podamos responder a esta emergencia que se nos presenta. Esperemos que hayamos reflexionado y que tengamos nuestras instituciones educativas con las mejores condiciones de desplazamiento,
de poder estar adecuadamente para el buen retorno del año escolar 2023, juntamente con estos niños, con señalización, los desplazamientos, el espacio que todo hoy día ha ido a hablar, con tu plan de riesgos, tu comité, etcétera. Solo una recomendación desde la UGEL Canas, queridos compañeros, queridos directivos, para que ustedes puedan asumir ese rol que les corresponde. Sé que decía un director, la verdad el dinero ni siquiera alcanza, pero tristemente les voy a decir que el 15 se cierra una etapa de complementación y casi el 80% no ha retirado el dinero del programa de mantenimiento. Quiero reflexionar, queridos directivos, que pues lo hagan de manera inmediata, porque sí hay muchas demandas y necesidades en nuestra institución educativa. Hablamos con el banco, el día lunes va a haber en efectivo buena cantidad de dinero en el banco de Yanaoca, entonces no tendríamos ya ningún motivo para poder de repente estar demorando en este condicionamiento de nuestra institución educativa, ¿no? Muchas gracias, yo quería tomar el uso de la palabra, porque sí, a mí me ha sacudido el terremoto de 7.8 de Turquía, entonces estamos sujetos también a que nos podría pasar en algún momento. A nosotros esperamos que no, pero estemos respondiendo a las circunstancias que se nos podría presentar. Muchas gracias, querido Oscar, muchas gracias, directivos, buenas noches. Muchas gracias a usted también, doctora Gladys, por darnos este video reflexivo. No somos ajenos, queridos colegas, como siempre, a lo que se vive, ¿no? A nivel mundial con lo que ha pasado hace poco. Ese sismo de gran magnitud que ha destrozado y ha sepultado a familias completas. Nosotros no sabemos en qué momento se pueda producir un evento adverso. Un evento adverso, sismo, inundación, de repente deslizamiento de rocas, un incendio, ¿no? Entonces, ya les he enviado, colegas, el modelo del plan al chat. Igual lo voy a compartir a lo que es al grupo de directores. Les agradezco su asistencia. Espero haber sido de ayuda con esto que es tan importante, ¿no? Y como digo, para estar preparados. ¿Sí? Prevención, reducción, respuesta. Así que, colegas, les agradezco de verdad, les agradezco a todos por su participación activa y que tengan bonito fin de semana. Lo voy a volver a enviar al chat. Me está diciendo el profe que la profe Marta tiene una consulta, creo. Le voy a dar el uso de la palabra ya para cerrar. Adelante, maestra Marta. Buenas noches, señora directora, y a todo el ingeniero Oscar y a todos los presentes. La consulta solamente, ingeniero, el formato del año pasado de Prevet, ¿sigue lo mismo o ha cambiado este año en algo? Sigue, profe Martita, sí. Bueno, efectivamente, Entonces, colegas, ahí vamos a tener pues sí, Perdón. Entonces solamente nos faltaría los que tenemos del año pasado actualizarlo, ¿no? Y así Exacto. enviarlo para el día 20 para ganarnos el premio. Exacto, pero Gracias. recordarles, colegas, para aprobar el plan hemos seguido unos pasos. El primer paso, nuestra formación de brigadas. Aprobarla con RD, me tienen que enviar todo. Me tienen que enviar su formación de brigadas escolares, su aprobación de RD, su plan de gestión de riesgos y su aprobación con RD. Y si no vamos a aprobar todavía porque no hemos empezado el año escolar o ya estamos ya haciendo los documentos de gestión, ténganlo listo, pero el plan necesito revisarlo. El anterior año he trabajado con 40 instituciones. De las 40 he estado revisando, he corregido algunos aspectos, pero por favor, tengan en consideración ver los peligros, porque en uno de los planes he visto riesgo biológico dengue. No tenemos dengue en Yanaoca. Así que voy a ser bien meticuloso, bien minucioso al revisar esos planes. Y sí, pues como dijo la profe Marta, se van a ser acreedores de su premio mayor, digámoslo así, ustedes y su equipo, si es caso de unidocente, multigrado, polidocente. Pero tienen hasta esa fecha para enviar el plan.
Profe Reinaldo, ¿algo más, por favor? Le doy la palabra. Sí, buenas noches para ya terminar. Efectivamente estaba pensando en eso. Mayormente los multigrados o los que somos polidocentes completos, tenemos que seguir todos los pasos para hacer nuestro plan de gestión de riesgo. Sinceramente no vamos a poder, digamos, para el 20. ¿Por qué? Porque recién se van a hacer los contratos de los colegas, el 1 de marzo recién vienen a la institución, entonces para ellos, para cada brigada, por ejemplo, hay que cumplir, ¿no? Luego ya cuando uno esté ya completo, recién yo puedo, digamos, sacar la resolución. Sin embargo, yo puedo hacer, digamos, un plan, pero que esté incompleto y que las brigadas lo puedo poner en blanco, no sé, más o menos para cumplir, no por un premio, sino de repente por cumplir el trabajo, ¿no? O sea, en eso estaba pensando, porque tiene que haber varios, pues, los 5 pasos mínimamente, entonces va a ser imposible de repente cumplir, ¿no? A no ser que sea unidocente y lo haga solo todo, ¿no? Gracias. Gracias, profe Reinaldo. Sí, efectivamente, como dije, hay algunos casos, podemos tener ya listo todas nuestras RDs a posterior para llenar nomás, pero envíenme los planes. Yo los voy a revisar, si están ok, perfecto, les voy a dar el premio. Y tranquilos, colegas, les agradezco de verdad infinitamente su participación activa. Espero que haya sido de apoyo, espero que haya salido bien, espero haber sido Doctorito, concreto. la asistencia, extingue licenciado Oscar. Perfecto, doctora. Sí, por favor, colegas, el ingeniero segundo ha mandado el link de asistencia al chat también. Entonces, por favor, verifiquen su asistencia y complétenla. ¿Sí? A ver, voy a volver a compartir. ¿Desean el plan? Sí, licenciado Oscar, si me permite de repente unas palabritas. Bueno, primeramente agradecer a todos los directores, a todas las directoras, a todos los compañeros que se han dado cita el día de hoy para poder seguir con la secuencia de este tercer encuentro virtual, ¿no? Para poder capacitar a nuestros directores. Están preguntando sobre la estructura del plan TOS que el anterior viernes hemos trabajado. Si no ha llegado todavía a algunos de los directores, voy a volver a compartir en el chat para que lo puedan tener. Se va a volver a compartir también al grupo de WhatsApp de directores, tanto el plan TOS como esta estructura que han trabajado el día de hoy, ¿no? Entonces, para que tengamos ya estos documentos que nos va a servir para iniciar bien este año 2023 con mucho entusiasmo, con mucha alegría, ¿no? Entonces, agradecer la participación de todos y todas las personas que se han dado cita el día de hoy. De repente ya para despedirnos, Oscar, de repente quieres decir algunas últimas recomendaciones y dar ya finalización a esta jornada. Ingeniero, buenas noches. Adelante, adelante, maestro. Yo quería sugerirle, ingeniero, de que recién vamos a tener la primera de gestión en la primera semana del mes de marzo y un plan se elabora pues con la participación de toda la comunidad educativa, de los docentes, todo eso. Creo que es un poco prematuro para el 20 de febrero presentar un plan que para nosotros como directores mucho mejor es la funcionalidad cuando participa toda la comunidad educativa. Es una sugerencia, ingeniero. Perfecto, muy agradecido, maestro Antonio. Sí, como les digo, estimados colegas, dentro del plan vamos a obviar pues algunas cosas. Ya hemos indicado que vamos a ver el tema de las brigadas, como dijo el maestro Reinaldo, en el caso de los poliocentes. Lo que sí, el plan ya se los estoy enviando solo para la contextualización. Yo lo que quiero ver en el plan, queridos colegas, es identificación de los riesgos. Cómo actuar, cómo responder, cómo prevenir. ¿Sí? Muchas gracias, profe Antonio, por su participación. Bueno, ya para acabar, les agradezco, queridos colegas, tomar énfasis en lo que es la bioseguridad que nos sirva en nuestro hogar y también en las instituciones educativas. Ver el tema de nuestro plan de gestión de riesgos, ya lo envié también al chat de directores y les agradezco sus participaciones activas también, de verdad, muy agradecido.
Gracias, querida familia Lujel Canas, muchas gracias, doctora, doctor Rubén, profe Judy, y queridos especialistas, estimados colegas, que tengan un buen fin de semana y que Dios y la Virgen los bendiga. Buenas noches. Muy buenas noches con Buenas todos noches. los directores. No se olviden, por favor, registrar su asistencia en el chat. Está el link para que puedan registrar su asistencia. Vamos a llevar un control. Ya estamos desde la primera semana llevando este control respectivo. Entonces, no olvidar este registro. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, colegas. Hasta la próxima. Buenas noches con todos y con todas. Buenas noches, señorita Judy, señor Oscar, gracias. Buenas noches, directivos. Buenas noches, que tengan un bonito fin de semana. Buenas noches, doctora Gladys, a todo el equipo de especialistas y colegas directivos. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Colegas, tenemos que... Muchas gracias con todos. Buenas noches. Que sea un bonito fin de semana. Buenas noches, director. Buenas noches.